Bienvenidos a José Obdulio, programa que se transmite todos los domingos, 8 de la noche, en el canal Cable Noticias, primer canal de noticias del país. Estamos por encima de todos, de CNN, de NTC, bueno. Y hoy verán ustedes, si hay un paneo a nuestro invitado, que de pronto les debe sorprender. ¿Por qué? Porque Luis Carlos Restrepo nos acompañó el Domingo de Ramos y el lunes mucha llamada y mucha exigencia de que termináramos. No sé por qué que termináramos la conversación. Estamos como en la mitad, José. ¿Será? Todo el tiempo de televisión. Porque terminar la conversación con Luis Carlos es que matarlo. Porque hay mucho que conversar. Yo recuerdo que con Luis Carlos en el gobierno prácticamente había una novedad diaria. ¿Se acuerda que yo ideé un libro de Luis Carlos Restrepo? Eso sí queda en tu bibliografía. Sí, claro que sí. Con el Instituto Técnico Metropolitano de Medellín. Y entonces la gente muy impresionada con las historias de las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos, que creen que son como las pinta la oposición. Y la verdad es que cuando salíamos, y por eso me entusiasmó mucho venir nuevamente a grabar esta Semana Santa, para que el público nos viera el Domingo de Resurrección, quedé como muy entusiasmado con una idea que no había o caído en cuenta o no la había elaborado. Y es que la izquierda colombiana se dedicó a quemar banderas de los Estados Unidos en Colombia, sobre todo en la carrera séptima, y cuando vieron que eso no les daba mucho resultado, se trasladaron para la carrera Quinta de Nueva York, o la avenida Quinta de Nueva York, a quemar la bandera colombiana. Mientras tanto, se dedicaron a visitar al embajador norteamericano. Qué relaciones tan estrechas, tan amables, tan amistosas. No, José Julio, es que el país no sabe que una parte del componente social del Plan Colombia se va prácticamente en apoyo a ONGs de izquierda. ¿Cómo así? Sí, claro, a estas ONGs de derechos humanos, porque creo que por razones de tipo político, la Embajada de los Estados Unidos trata de mantener contentos a estos sectores con una interlocución permanente. Entonces son consentidos de la Embajada y lo llevan permanentemente a los Estados Unidos en sus viajes. Los señores Iván Cepeda, León Valencia, etcétera. Todos ellos, por supuesto, se han vuelto grandes interlocutores de la Embajada de los Estados Unidos, grandes interlocutores de algunos sectores de la izquierda demócrata, y desde allá hacen toda la presión para que el imperio produzca modificaciones en Colombia. Entonces es muy chistoso que ellos que hablan del imperialismo, que ellos que todo el día nos critican que porque somos serviles ante los Estados Unidos, mira lo que han hecho durante tanto tiempo con el TLC, hacer gestiones ante Estados Unidos para que le enreden las cosas al gobierno colombiano. Es esa doble moral típica de estas organizaciones de izquierda, pero también un juego político al que se prestan los Estados Unidos y sobre todo ciertos sectores de la izquierda demócrata. Yo recuerdo, Luis Carlos, cuando se preparó esa intervención magistral, una epopeya oratoria y una epopeya de enfrentamiento político, cogiendo el toro por los cuernos en la República Dominicana. Prácticamente preparamos juntos muchos de los documentos que el presidente posteriormente iba a presentar, porque el presidente necesitaba que se le evacuara rápidamente archivos. Y yo aterrado con la presencia de McGovern en la gestación de las actividades de las FARC. Me refiero al representante a la Cámara, James McGovern. James McGovern, que es un representante demócrata bastante radical en la oposición a nuestro gobierno, pero bastante simpatizante de los diálogos con las FARC. Se ha convertido, por supuesto, en un gran aliado de estas ONGs de izquierda colombiana que permanentemente atacan a nuestro gobierno ante los Estados Unidos. Y de alguna forma a mí me da la impresión que en el mismo Departamento de Estado le han dado muchas alas para que maneje el tema de Colombia, pero en los correos de Raúl Reyes
Lo tratan de tú a tú. Claro. Lo tratan de tú a tú y sus emisarios se prestan para hacer acuerdos con las FARC. Eso sí, por supuesto, no produce ningún escándalo, porque se supone pues que hablar con terroristas de izquierda da puntos para ganar el Nobel de Paz. Y soy testigo presencial, ático, por la persona con quien hablé. ¿Se acuerda de Kramer? Sí, claro, el consejero político. Yo le dije, ¿ustedes por qué tienen esas relaciones tan estrechas con McGovern y por qué no lo meten aquí en Colombia si ese señor tiene en su staff un militante de las FARC? Y me abría los ojos. Se llama Jim Jones. Claro. ¿Estás? Lo tengo plenamente identificado. Además, eso lo sabía la Embajada de los Estados Unidos. Es decir, yo sí creo que hay ahí algunas inconsistencias de la Embajada de los Estados Unidos y algunos irrespetos hacia nuestro gobierno, pero lo que sí da risa para cerrar este capítulo es lo arrodillada que es esa izquierda radical colombiana ante los Estados Unidos. Como nos pintan, ¿no? Y como no tienen aquí audiencia, como el pueblo no les cree, entonces han decidido hacer todo este lobbying internacional en Estados Unidos y con sus amigos en Europa para hacernos la vida imposible cuando nosotros pretendemos posicionar toda una postura de democracia con libertades, que es lo que defendemos. Terminemos ese capítulo diciendo lo de los sindicalistas. Yo insisto mucho en ese tema en este programa. Incluso ya había presentado a McGovern, lo presenté aquí, lo desnudamos en las fotos con Nancy Pelosi y Keada Córdoba prácticamente haciendo mítines en contra del TLC. Y digo que terminemos el capítulo de los sindicalistas recomendando en nuestra página pensamientocolombia.org. Pueden entrar por un link a la página o al blog de Darío Acevedo, que hace un extraordinario análisis de la gran falsedad, de la farsa que hay montada sobre el asesinato de sindicalistas en Colombia y que acogió el presidente Obama como un mecanismo, dijéramos, para entrar a hacernos exigencias y justificar lo que tenían que haber hecho hace 5 años, la aprobación del TLC. Luis Carlos, recuerdo que en octubre, tal vez, no, a ver en qué mes te retiraste de la alta consejería. En marzo del 2009. Marzo, entonces estás pensando en de pronto no inhabilitarte para actuar en la política. Sí, ¿Qué pasó después de esa salida tuya de la alta consejería y de estar acompañando al presidente Uribe durante todos los años desde el 7 de agosto del 2002? Hombre, yo me puse al frente del partido de la U porque consideré muy importante un ejercicio político para construir un partido que permitiera la continuidad de los postulados uribistas. Finalmente me retiré básicamente por 2 razones. Uno, para abrirle el paso al doctor Juan Manuel Santos, porque era absolutamente imposible trabajar en el partido de la U, ya que él tenía un partido paralelo con sus amigos y uno no podía avanzar. Entonces, ante el sitio, pues era mejor. Bueno, y no se podía trabajar de común acuerdo, no daba la posibilidad de una fraternidad. Yo planteé expresamente una posibilidad de trabajar con un acuerdo, pero el doctor Santos es especialista en el doble lenguaje. Entonces, te dice sí, pero por otro lado hace otra cosa. Yo lo describo muy bien con ese viejo verso inglés: caballero sonriente que lleva el puñal bajo la capa. Entonces, realmente ahí no había nada que hacer, y dentro del partido de la U había una gran mayoría que quería elegir a Santos porque además se sentían burocráticamente mejor con Santos. El mismo partido de la U tenía un doble lenguaje. Por un lado, para no, dijéramos, perder ante la opinión, mantenían el tema de la reelección, pero internamente le apostaban a la candidatura de Santos. Un poco cansado de ese doble lenguaje, y porque no quería ser oficiante, dijéramos, de la candidatura de Santos, yo finalmente me retiré del partido y decidí salirme del escenario político, José Obdulio. Estabas encabezando la lista para la Cámara de Representantes. Para la Cámara de Representantes en Bogotá, pero también con una contradicción muy grande. Desde el primer día que yo llegué al partido de la U,
yo señalé que era insostenible que el partido de la U fuera el aliado de Samuel Moreno en Bogotá. Di la pelea durante varios meses y la perdí. Me ofrecieron encabezar la lista de la Cámara. Para ser coherente conmigo mismo, yo hubiera tenido que dar una pelea pública contra los miembros del partido de la U, que simplemente se le arrimaban a Samuel Moreno y se le siguen arrimando a Samuel Moreno. Yo creo que es una absoluta vergüenza lo que pasa con el partido de la U en Bogotá. El partido de la U no es alternativa política porque solo está interesado en lo burocrático. Se entregó al polo democrático hace mucho tiempo. Entonces, realmente, por coherencia ideológica, yo tampoco acepté esa cabeza de Cámara, porque yo estoy es para los debates patrióticos, no para las componendas políticas, y ahí lo que había que hacer era una paz política, pactar con quienes estaban arrimados al polo y siguen arrimados al polo, viviendo de las migajas burocráticas del polo y agotando una opción política en Bogotá. Si el partido de la U hoy no tiene un candidato propio, es porque desde el mismo interior del partido lo han minado. El partido de la U a nivel nacional tiene una gran opinión que lo identifica con Uribe, pero realmente un aparato de intermediación que no está con Uribe, está con el ganador. Hoy está con Santos y mañana puede estar con el que sea presidente de la República. Extraña parábola esa del partido de la U, porque tiene un cuerpo de doctrina, evidentemente. Ese pensamiento del presidente Uribe es muy... No, José Julio, no lo tiene. No, pues digo yo, tendría la opción de tenerlo. No lo tiene. Mira una cosa que llama la atención. La seguridad democrática no hace parte de los principios del partido de la U. Entendido, pero, o sea, entendámonos. Yo digo, tendría oportunidad, formándose en ese pensamiento, que tiene que formar, es que ese pensamiento no entra por ósmosis, ni por infusión, ni por una inspiración divina, eso hay que estudiarlo. Hay que estudiar, por ejemplo, el documento al que me refería de tu discurso. ¿Fue en la Cámara o fue en el Senado de la República? En el Senado de la República, sí. Incorporaba todos los elementos de la seguridad democrática, lleno además de argumentos de ciencia política y de filosofía y de sociología. Sí, José Julio, mira, el partido de la U es un producto para el marketing político. Lo construyó el doctor Santos cuando se volvió uribista, porque él era opositor al presidente Uribe en la primera administración. Y, dijéramos, es el primer partido del país porque finalmente el país sigue creyendo en Uribe. Pero internamente, en ese partido no hay trabajo ideológico, no hay tampoco un trabajo organizativo y muy probablemente, una vez que le sirva a sus propósitos, pues también lo desecharán. Hagamos una pausa para descansar un poquito de avalancha de mala noticia sobre la suerte o el estado del partido, en opinión de Luis Carlos Restrepo.